Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar sobre la materia de las obligaciones en el derecho civil, de acuerdo al tema de los efectos jurídicos de las obligaciones civiles, de acuerdo con lo establecido en el derecho civil mexicano. Bien, ¿cuáles son los efectos jurídicos de las obligaciones? Hablar de los efectos que produce una acción determinada es referirse a las consecuencias de una causa, o bien, toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil y específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplir, y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos, todo dependerá del cumplimiento o incumplimiento de la obligación contraída. El pago como cumplimiento de las obligaciones, según los artículos 2062-2096 del Código Civil Federal. La principal forma de pago de cumplir con una obligación es pagándola. El pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado, además de lo anterior. La ley, como puede ver en los artículos mencionados anteriormente, establece diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. En sí, la obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. El ofrecimiento del pago y la consignación, siguiendo los artículos 2097 al 2103, la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, el cual se encarga de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino recurre a las autoridades judiciales para que de esta manera se haga el pago y se cumpla con la obligación. Como bien lo menciona el artículo 2097, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Bien, el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, siguiendo el artículo 2104, nos dice que el que estuviera obligado a presentar un hecho y dejare de presentarlo o no lo presentare conforme a lo convenido, este será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. 2. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. Aparte, el que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de las obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en la extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de las obligaciones de hacer el pago, este debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero, como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor, consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. Revisión y saneamiento. Siguiendo los artículos 2119, habrá una evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella, por sentencia que cause ejecutoriamente, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Ejemplo de la evicción. A. Le presta a B un avión y B se lo vende a C. A entonces demandará a C y éste sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el avión a su legítimo dueño, después de que se demuestre mediante un proceso jurídico el derecho del bien. Por lo anterior, se entiende que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas.